presidenciales están en juego. También el próximo 8 de marzo están las elecciones a Congreso y ya los partidos oficializaron sus listas. Lina, hasta el viernes hay plazo para cambiarlas, pero por ejemplo el partido de la U ya mostró su lista y muchos repitiendo, ¿no? Sí, mire, y lidera esta lista el senador Juan Felipe Lemos. Él es un senador que yo creo que el partido le premió, digamos, todos los años que lleva en esa colectividad, más de 15 años entiendo que lleva, pero además que se mostró bastante coherente en el sentido de que fue pues siempre opositor al gobierno de Gustavo Petro, hizo parte de la Comisión Cuarta, ahorita se opuso a la reforma tributaria y siempre estuvo ahí, yo creo que siendo una voz, digamos, líder en ese partido. Cuando uno necesita situaciones, llama al senador Lemos y es quien hoy encabeza entonces esa lista al Senado del partido de la U, que por el lado del Senado quedó ok, por el lado de la Cámara tiene sus situaciones, porque por ejemplo pues le han negado el aval al que es hoy el presidente de la Cámara, pero Lemos finalmente queda como la cabeza de lista al Senado, Camila, y pues nosotros quisimos hacer un ejercicio, ¿no?, de hablar con todas las cabezas de lista al Senado para que la gente los conozca. Senador Lemos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto, un honor estar en ese espacio con ustedes. Usted va como cabeza de lista del partido de la U y ya vamos a hablar del tema legislativo, pero como las listas al Congreso terminan arrastrando también de lo que estábamos hablando, las elecciones y candidatos presidenciales, ¿la U al fin qué? Porque la U está también como una división, que se van con uno, se van con el otro. ¿El candidato o qué va a hacer el partido de la U con miras a las elecciones del próximo año a nivel presidencial y a las consultas interpartidistas de marzo? Camila, no es un secreto para la opinión y mucho menos para ustedes que cubren las noticias políticas del país, que la U es un partido compuesto por personas con diferentes creencias, convicciones ideológicas. Y eso, de manera desafortunada a mi juicio, se ha mostrado en estos 3 años largos que llevamos, donde han habido algunos sectores del partido que han acompañado de manera irrestricta al gobierno del presidente Petro, y otros que como yo nos hemos opuesto en gran medida a lo que han planteado y hemos considerado no le sirve al país. Se había pensado inicialmente por ese sector afín al gobierno nacional de promover que al interior del partido se le entregara el aval al doctor Roy Barreras para que pues fuera candidato en las consultas del mes de marzo. Pero de manera afortunada, el partido, la bancada tomó la decisión de concentrarse única y exclusivamente en la contienda congresional y no vamos a dar ningún apoyo como partido. Lo podemos hacer de manera individual, pero no como partido. Claro, pero hasta y entonces después de las elecciones del próximo marzo. Pero entonces, senador Lemos, si no lo pueden hacer como partido, pero sí de forma individual, pues de forma individual entonces la mayoría de los congresistas y de los miembros de la U estarían apoyando a Roy Barreras, es decir, estarían yéndose a la consulta de la izquierda. No. De 10 senadores, 3 estaban inclinados hacia ese lado, el resto estamos en una posición distinta a lo que manifestaron nuestros compañeros. Nosotros, y esa es la pelea que estamos dando, Camila, al interior de la bancada, junto a Alfredo de Luque, a Norma Hurtado, a Juan Carlos Garcés y otros, estamos promoviendo que el partido acompañe un candidato o candidata presidencial que represente todo lo contrario a lo que representa el gobierno del presidente Petro y sus amigos. Y esa batalla la venimos dando al interior del partido. Ojalá esta mayoría que hago alusión y referencia pueda ganarla y enrutar el camino en un escenario completamente distinto al del actual gobierno. Sí, senador, en cuanto a las listas, pues ayer estábamos hablando en este programa sobre algunos nombres pues cuestionables que habían quedado en la lista de los conservadores, pero pues hablando de la suya del partido de la U, me llama la atención el nombre de María Irma Noreña, que es la esposa del alcalde de Pereira. ¿Por qué la incluyeron a ella? Porque ha habido varias denuncias, incluso por parte de congresistas actuales que hablan de constreñimiento a contratistas ahí en Pereira y que incluso estaba aprovechando un poco su cargo como primera dama pues para recoger firmas o para sonar más entre el electorado. Bueno, nosotros como miembros del partido hemos conocido las denuncias que han hecho algunos representantes a la Cámara del Departamento de Risaralda
pero en materia de avales las decisiones las toman los codirectores del partido. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que ellos toman en esas materias. Pues, como esta es una lista de carácter abierto con voto preferente, a quienes no tenemos esas posibilidades y esas capacidades nos tocará de manera desafortunada enfrentar eso. Sin embargo, debo advertir que para eso están también los organismos de control, para que hagan un control efectivo, para que estas campañas no se puedan desbordar de ninguna manera en el monto de los recursos que se invierten, pero sobre todo en el aprovechamiento de la institucionalidad territorial para favorecer campañas de determinadas personas. Nosotros de todas formas estaremos muy atentos al interior del partido y en este escenario de competencia para que se haga una campaña limpia, transparente y todos podamos competir en igualdad de condiciones. Sí, senador, usted es la cabeza de lista pues del partido de la U y digamos que también los partidos, incluso de cara también a las presidenciales, se miden por los votos que sacan en esas elecciones a Congreso, porque eso los pone, digamos, un poco a tener ese poder de apoyo. ¿Cuántos votos espera sacar la lista al Senado del partido de la U con usted a la cabeza y cuáles son esas banderas que van a defender? A usted se le vio siendo muy opositor, digamos, en este periodo. Bueno, la meta que tiene prevista el partido por la conformación que ha hecho la lista del Senado, una lista que tiene figuras políticas ya con mucha experiencia y trayectoria en el Congreso de Colombia, que tienen un liderazgo representativo, significativo en las regiones del país, pero también figuras nuevas, muchas mujeres, también personajes de la farándula, como el cantante del gol que llega a hacer un ejercicio por primera vez en la actividad política. Se ha conformado una lista seria que mezcla coherencia, juventud, representantes de las comunidades LGTBIQ+, representantes de las comunidades afrodescendientes, empresarios, en fin, es una lista bien conformada y aspiramos a sacar 1.800.000 votos, es decir, sacar entre 10 y 12 curules en el próximo Congreso de la República. Y las banderas muchas. Yo creo que no solamente el partido de la U, sino todos los partidos políticos. El país no está enfrentando un momento fácil. Hay muchas dificultades en materia de salud, en materia de seguridad. Hay que recuperar la economía colombiana. Yo creo que nosotros vamos a concentrarnos básicamente en la bandera de la salud, en la bandera de la seguridad, en la bandera de generación de empleo. Recordemos que en mi caso, que fui opositor al gobierno, me tocó la responsabilidad de ser coordinador ponente de la reforma laboral y entendiendo el momento político que estaba viviendo el país, entendiendo que esa reforma había pasado del elemento y del escenario técnico al escenario emocional, porque el presidente Petro se aprovechó de la decisión de la Comisión Séptima del Senado de negarla de tajo sin discusión y quería hacer la consulta popular. A nosotros nos tocó esa responsabilidad y tratamos de conciliarla en su máxima expresión, pero esa reforma no resuelve de fondo el problema del mercado laboral en Colombia, que es la informalidad que ronda por el orden del 56.7%. Esa será una gran tarea que tengamos como partido, mirar a ver cómo vamos a presentar una ley que nos ayude a resolver el problema de la informalidad laboral del país, que reitero está en el 56% y es una de las más altas del continente. Yo creo que en eso nos vamos a concentrar con un elemento. Nos tocará actuar con sensatez y con sentido común. Este gobierno quiso imponer una visión en el Congreso y por eso fracasó allá. No porque el Congreso lo haya querido obstruir, sino porque el Congreso entendió que esas reformas no pueden tener ese componente ideológico principal en las mismas, sino que hay que buscar puntos de acuerdo, establecer problemas que están enfrentando los colombianos y sobre esa base presentar unas reformas que ayuden a corregirlos, no a aumentarlos como es lo que ha sucedido hasta ahora. Nosotros, independientemente de las diferencias que hay al interior del partido, tenemos la creencia firme de que nos toca llegar a hacer consensos, a hacer concesiones y a buscar reformas
que resuelvan el problema de la salud que se ha desmejorado, que resuelvan el problema de seguridad que se ha deteriorado, y avanzar en temas importantes como corrupción y como generación de empleo. Pues don Juan Felipe Lemos, senador del partido de la U, cabeza de lista, ya aprovechando la campaña, porque eso a todos les dicen, tienen que hablar y tienen que decir sus cosas y aprovechar el momento con miras a las elecciones del próximo año. Senador, gracias. Camila, muchas gracias, pero si usted ve mi actuar en el Congreso se dará cuenta que yo soy de los que debato allá con argumentos y que estudio. Para mí esta es una enorme responsabilidad. Ser congresista de Colombia es tal vez una de las responsabilidades más grandes que puede tener cualquier colombiano. Y así lo he hecho en estos 16 años y por eso mis compañeros confiaron en mí para darme esta posibilidad tan importante. En Mañanas Blue, el dato electoral Blue.